Buenos días. 안녕하십니까? Vamos 이렇게 a orar a 기도를 Dios. 드리겠습니다. Let us pray before. Dios Padre que nos ama, te agradecemos tanto. Éramos nosotros alejados de ti y vivíamos lejos de ti. Primeramente nos has amado y manifestaste tu amor encima de la cruz. Te agradecemos por eso. En ese lugar donde nosotros teníamos que morir, tú, Jesucristo, fuiste crucificado y moriste. Recibiste mucho sufrimiento y por nuestros pecados has derramado la sangre y te agradecemos por eso. Que esa sangre preciosa ha sido derramada para nosotros, para quitar nuestros pecados, y gracias por darnos la esperanza de entrar al cielo. Siempre por esa sangre preciosa que has derramado en la cruz, queremos vivir pensando en eso siempre y dándote el agradecimiento. También de lo que hagamos sabemos que no podremos pagar absolutamente todo. A pesar de que nos falta mucho y somos débiles, queremos vivir una vida pagándote la gracia y así queremos encontrarte contigo, Señor. Agradecemos mucho por la gracia que nos ha dado, pero también agradecemos por esa gracia sobre la gracia que nos ha conectado en esta iglesia que es tu cuerpo de ti. Siempre nos alimentas con la palabra y cuando nosotros estamos débiles, gracias por consolarnos con tu palabra. Hasta que estemos al frente de ti, ayuda para que nunca nos alejemos de la iglesia que es tu cuerpo, sino para que seamos utilizados fervorosamente siendo parte de tu cuerpo. En tu gracia grande, ahora nosotros tenemos esta iglesia grande, preciosa. Nos hemos mudado aquí. En todo el proceso, Señor, ayuda para que tu Señor pueda ser glorificado. También ayuda para que se pueda predicar a muchas almas perdidas alrededor de esta iglesia, para que estos lugares vacíos puedan llenarse. Ayuda para que podamos unificarnos en el amor para predicar el Evangelio fervorosamente. También nos estamos acercándonos con el retiro de verano. Ayuda para que muchas almas también puedan ser predicados para el retiro de verano y para que podamos pasar un tiempo bonito juntos. Hoy día también es el Día del Señor. Hemos reunido aquí en tu iglesia porque esto fue tu mandato. Danos la palabra necesaria a cada persona para que pueda ser los frutos de nuestra vida. También confiamos todo en la mano poderosa de ti. Hemos orado en nombre de Jesucristo que ha derramado su sangre por nosotros. Amén. Vamos a buscar Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 desde el versículo 1 al 9. Vamos a leer intercaladamente, pero los dos últimos vamos a leer juntos. Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Leamos.
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Por fin lo han hecho. Al principio, cuando llegué a esta iglesia, realmente me tocó mucho el corazón. Yo conozco bien qué proceso ha pasado la iglesia de Los Ángeles. Estuve desde el principio. Obviamente hubieron muchas dificultades y también tenía muchas ganas de mudarse rápidamente, ¿no? Ya este lugar estaba preparado desde el principio, pero sin saber la voluntad de Dios, siempre nosotros preocupábamos. Sin embargo, al final Dios cumplió lo que Él había planificado y eso lo mostró a nosotros. Esto es el entrenamiento de la fe y así hay que creerlo. Ahora, pasando por este proceso, tenemos que confiar más en Dios y así podemos fiar más en Dios. Obviamente ahora también o más en el futuro tendremos más dificultades. No puedo decir que ya no va a venir dificultades, ¿no? Porque sí o sí existe la guerra espiritual y también en el mismo tiempo la obra del Satanás. Sin embargo, nosotros podemos experimentar con todo el coraje la obra de Dios. Por eso les quiero agradecer a todos ustedes que han logrado esta gran obra. Porque con un número pequeño que haya cumplido una obra tan grande es porque Dios le hizo tocar el corazón de ustedes y así tenemos un buen resultado. Porque hubieron muchos sacrificios y lágrimas para esta ocasión. Pero Dios sí o sí se acuerda de cada cosa y quiero que se acuerden de esto. ¿Qué cosa hay más? ¿Qué cosa es más valioso que predicar el evangelio en este mundo? No hay nada más valioso que levantar la iglesia para salvar a las almas perdidas. Porque si hay algo más valioso que esto, entonces hágame saber. No, pero no es así. Porque esto es el trabajo de Dios y predicar el evangelio es el propósito de por qué ha creado este mundo.
Y de cumplir este propósito podemos decir que hemos dado un paso más adelante. Sé que habrán tenido muchas dificultades, sin embargo, realmente le agradezco mucho con el nombre del Señor Jesús. Ahora primero tenemos que glorificar el nombre a Dios y en segundo lugar es a los hermanos de la iglesia de Ley. Por eso pido aplausos de eso. Realmente no se puede satisfacer con este aplauso, ¿no? Por eso agradezco mucho que Dios haya preparado un lugar tan hermoso. No, Estados Unidos es un país quizá primero más poderoso que nadie puede seguir atrás, pero LA también es el lugar que está en el centro de Estados Unidos. Y realmente que Dios haya dado esta iglesia y que fue levantado esta iglesia para predicar el Evangelio, esto es para dar mucho agradecimiento a Dios. Obviamente, la Biblia dice que la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Por eso, en poco tiempo sabemos que se va a llenar todo el espacio vacío. Y sí creen eso, ¿no? Yo sí lo veo con toda mi fe. Por eso también hay que mirar de ese punto de vista, porque Dios sí o sí va a trabajar. Hoy día vamos a aprender acerca de Josué capítulo 1. La Biblia de Josué, ¿qué contenido tiene? Es que uno puede tener victoria a través de la fe. Por eso en 1 de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Obviamente este mundo es tan malvado, ¿no? Y realmente es muy difícil este mundo, pero ¿con qué podremos vencer esto? Es que nosotros hayamos recibido la salvación y tenemos la fe, y porque somos renacidos, y la vida que nos resta también, si es que vivimos a través de la fe, es que sí, así podemos vivir. Y una evidencia específica está escrito en Josué. Números y Deuteronomio es un contenido que han sido fracasados porque estuvieron en el desierto y les entristeció a Dios. Empezó a dudar a Dios y también desobedeció a Dios. Por eso los israelitas durante 40 años estuvieron en el desierto perdidos. Sin embargo, la tierra de Canaán, que fue liderado Josué, ellos a través de él le hizo probar la tierra de victoria. Pero ellos, ¿cómo han obtenido esta victoria? Y el libro que nos explica muy bien, detalladamente de eso, es Josué. Por eso hoy día, igual, yo pienso que es igual que la iglesia de LA. Sí, estuvieron perdidos, ¿no? Por mucho tiempo, porque estuvieron moviéndose para allá, para ahí. Y personalmente también había muchas ocasiones que sí habían desobedecido. Pero ahora tenemos que juntar nuestros corazones. Pero perdón, ahora ya hemos juntado nuestro corazón para venir a esta nueva ubicación. Ahora ya no vamos a estar moviéndonos de para allá para acá, sino ahora es el lugar centralizado que solamente vamos a ir expandiendo de este lugar. Y a ese Josué hay algo que Dios le prometió.
Versículo 2 al 3. Leamos juntos. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En versículo 3 está diciendo que yo os he entregado. O sea que yo ya te lo entregué. Lo dice en pasado. Todo lugar que ellos pisaran la planta de su pie. Por eso cada paso que nosotros demos a través de la fe quiere decir que Dios se da la promesa de que extenderá esas tierras pisadas. Pasa igual que la iglesia de Elaine. Dios, estando en su plan, ha movido a este lugar y nosotros ya no vamos a estar perdidos, sino solamente vamos a hacer la obra de extender este lugar que nosotros tenemos. La razón que nos hemos mudado a este lugar es el plan de un hombre o es plan de Dios. Obviamente es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia fue predestinado antes de la fundación de este mundo. Que una familia, que la iglesia que haya renacido y que haya recibido la salvación, que se mude en la iglesia, esto obviamente es el plan de Dios. Si es que vemos los días que hemos pasado, sí, también hubieron otros locales que casi íbamos a firmar el contrato. Han pasado muchas cosas así. Y eso es algo obvio. Es porque ese lugar no era la voluntad de Dios. Quiero que marquen esa parte y vamos a ir a Efesios capítulo 1. Busquemos Efesios capítulo 1. Versículo 4. Efesios 1, versículo 4, leamos juntos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, dice que Dios predestinó antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Predestinó a la iglesia. Es porque a través de la iglesia se pueda predicar el evangelio y para que nosotros ante Dios, para que seamos personas sin mancha, para que nos vayan transformándonos. Por eso que diga que se ha mudado la iglesia quiere decir que se ha cumplido el plan de Dios. Por eso nosotros también tenemos que hacer que Dios extienda este lugar, pero entonces, para eso, ¿cómo tenemos que vivir? Les gustaba mucho cuando nos hemos mudado, ¿no? Porque después de mudarse estaba amontonado las cosas, los deberes que teníamos que hacer. No terminamos solo porque nos hemos mudado, sino otra vez tenemos que preparar, tenemos que estar listos para que realmente vayamos a la guerra. Las israelitas han entrado a la tierra de Canaán y ¿qué? ¿Ya no había guerras? No, había guerra con los 7 tribus otra vez. Ya no pudieron estar perdidos o tampoco podía, no era algo que ellos recibían por el castigo o por la desobediencia hacia Dios, sino mientras que uno vive con la fe, hay guerra que nos queda todavía. Y esa guerra está conectado con la recompensa eterna. Ahora tenemos que ser personas y también tenemos que ser la iglesia de saber predicar a muchas almas ante Dios.
Por eso si vemos Josué, nos enseña cómo podemos tener la victoria. Vamos a buscar Josué capítulo 1, versículo 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y versículo 7 otra vez repite, dice, esfuérzate y sé valiente. Versículo 9 otra vez está diciendo que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuál es esa razón que repite esa palabra? Les voy a leer versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dice que Dios siempre estará con nosotros. Es por eso que nosotros podemos ser fuertes y valientes. A pesar de cualquier dificultad, podemos ser personas que podemos levantarnos. Es igual que el aspecto que ellos han entrado a la tierra de Canaán para hacer la guerra. En este lugar estamos iniciando todo de nuevo. Entonces vamos a ver primero esa lección. Primero, la primera guerra han hecho es con Jericó. Josué capítulo 6, versículo 1. Josué capítulo 6, versículo 1. Leamos juntos. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Han cruzado el río Jordán y la primera guerra que ellos han tenido es con la ciudad de Jericó. Pero Jericó era tan fuerte que tenía doble muro. Y cuando cerraba la puerta general, ni una persona podía entrar. A través de la guerra de la ciudad de Jericó hay una lección muy importante que nosotros tenemos que recibir. La guerra de la ciudad de Jericó, en la Biblia está mencionando de cómo ellos han tenido la victoria. Esto pasa igual que en la iglesia o en nuestra vida. Siempre está preparado las ciudades de Jericó al frente de nosotros. Pasa igual que en el trabajo o el problema de sus hijos. También el problema de nuestra salud. Es tan fuerte y parece que nunca se va a derrumbar. Esas ciudades parece que nunca se va a derrumbar. También cuando predica a su familia es lo mismo, ¿no? Que es muy difícil. Como está cerrado la puerta de Jericó, así está cerrado sus corazones cuando predicamos. Por eso, ese tipo de problemas, ¿cómo podemos solucionar? También es una lección importante que nosotros tenemos que recibir. La primera lección importante es versículo 6. Versículo 6. Dice, llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes les dijo, llevad el arca de pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. ¿Cuál fue el primer orden de Dios? Es que hay que poner el arca del pacto adelante de ellos y hay que dar vueltas. En este mundo tan difícil y tan malvado, tenemos que vencerlo con nuestra fe. Pero no es que uno venzca con solamente fe, sino también tienen que acompañarse las obras junto con la fe. Por eso, lo primero que es que dice que hay que poner delante el arca del pacto. ¿Qué es lo primero?
es que en toda nuestra vida tenemos que llevar una vida de poner delante a Dios. No podemos estar delante nosotros de Dios, sino Él delante de nosotros. Primero, el arca del pacto tiene que estar al frente de ellos y así dar vueltas de la ciudad de Jericó y así pueden obtener la victoria. Esto se refiere a la prioridad de nuestra vida. Si realmente estoy tomando en cuenta que la obra de Dios es la prioridad o no sé, porque el arca del pacto se refiere a Dios. Pero hay que pensar si estoy poniendo en prioridad la obra de Dios. Esto es lo más importante en la vida cristiana. Si es que uno no lleva la vida cristiana poniendo delante de Dios, obviamente esa guerra será una guerra perdida. Los cristianos deben tomarse en cuenta de poner prioridad a Dios que cualquier cosa. Vamos a ir a San Lucas. San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14, versículo 25 dice: Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: En ese momento muchas grandes multitudes seguían a Jesús. Incluso hasta ahora también muchos están siguiendo a Jesús. Dicen que sí, yo sí creo en Jesús. Y dice que sí, yo sigo a Jesús. Pero Jesús mirando atrás, ¿qué dijo? Es porque había muchas personas que seguían a Él con un corazón equivocado. Entonces Jesús no cree. Quizás uno puede decir que yo creo en Jesús, pero Jesús no cree en ustedes. Vamos a buscar San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. Versículo 23. Versículo 23 a 25. Les voy a leer. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En ese momento las personas vieron las señales de Jesús y así seguían a Jesús. Muchas personas siguió a Jesús. ¿Por qué? ¿Para qué? Es que ellos han seguido a Jesús con diferentes intenciones que Jesús. Solamente creyeron a Jesús viendo las señales y milagros y por otros propósitos ellos siguieron a Jesús. Pasa igual que ahora. Hay muchas personas que están siguiendo a Jesús, pero con sus propios pensamientos y con su propio propósito. Hay muchos que siguen con este motivo y la razón a Jesús. Y hay una palabra que Jesús dijo mirando a ellos. Pero también quizás esto puede decir a ustedes. San Lucas 14, otra vez. San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14. ¿Cuál es la primera condición de que me sigan a mí? ¿Cuál es la primera condición? San Lucas capítulo 14. Versículo 26, yo les voy a leer. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dice padre, madre, mujer, hijos, hermanos. Dice que aún también su propia vida hay que aborrecer. Por eso las personas que atacan la Biblia dice, ¿por qué Jesús dice que hay que aborrecer a los padres y a sus hijos? Así ellos atacan con la Biblia. Pero ¿qué significado tiene esto? No quiere decir que odien. Aquí está explicando adicionalmente
Vamos a ver San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10. Nosotros siempre tenemos que seguir a Jesús, pero por este problema estamos dudando siempre. San Mateo 10, versículo 37. Versículo 37 yo les voy a leer. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Dice que padre, madre. Dice que esto quiere decir que hay que amar a padre o no amar. ¿A qué se refiere este versículo? Obviamente significa que hay que amar a sus padres. Yo también amo a mis hijos, también amo a mis padres. Pero lo que no es digno es que no hay que amar más que a Dios. Como dice aquí. Más que a mí no es digno de mí. Porque Él tiene toda la autoridad de que nosotros amemos a Él más que otras cosas. Entonces hay que pensar cómo Él amó a mí primero. Entregó toda su vida a nosotros y así nos amó y nos ama. Obviamente Él tiene todo el derecho de recibir el amor máximo de nosotros. Más que a sus hijos, es correcto que nosotros tenemos que amar más a Dios. ¿Me estoy excediendo mucho? ¿Me estoy exagerando? No, no es así. Él es quien amó todo de nosotros. Nosotros es correcto también amar a Él. Es porque el amor es entregar y recibir. Él también quiere recibir el amor de nosotros. ¿Pero cuánto? Más que otras cosas, Él quiere que nosotros amemos más a Él. Padre, hijo, sí tenemos que amar. Pero más que eso, amar más, esto es tener la victoria. Y esto es la manera más importante. Pero supongamos que quizás hay una persona que no entiende la palabra que estoy diciendo. O sea, uno dice, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pastor, pero es muy difícil. Pero eso pasa porque son débiles. A pesar de que tiene ese corazón decisivo, pero puede ser tentados de alguna forma. Pero si es que no entienden lo que estoy diciendo, entonces esa persona nunca había recibido el amor de Dios. En otras palabras, es que no fue derramado el amor de Dios. Quiere decir que no es salvo. Si realmente esa persona quien comprendió ese amor y pudo creer en eso, sí puede entender. Es porque sabe cuánto me ama Él. Pero obviamente uno dice, por ejemplo uno dice que yo no puedo amar a Dios más que a mis hijos. O sea, si tiene este corazón hay que reflexionar su corazón. Porque ¿qué pasa con Abraham? ¿Qué dijo Dios a Abraham? Dice que Dios examinó a Abraham y dijo que hay que entregar su hijo unigénito que tú amas tanto. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Él empezó a dudar. No, el día siguiente de frente fue al monte Moría con su hijo. A veces Dios nos examina así nuestra fe. A través de muchas cosas está mirando si estamos amando más a Dios que otras cosas. Para derrumbar a esa ciudad de Jericó tan fuerte, primero tuvo que estar en primer lugar el arca del pacto. En toda mi vida yo tengo que poner prioridad a Dios, pero si no es una vida así, nunca podremos tener la victoria. Vamos a regresar a San Lucas, capítulo 14. San Lucas, capítulo 14.
Nosotros después de recibir la salvación somos discípulos de Jesús. Pero realmente es muy difícil de encontrar al discípulo verdadero. Si realmente uno es el discípulo, nosotros sí podemos llevar una vida de victoria. A esa persona, a esa grande multitud que seguía a él, Jesús dijo así. En versículo 27 dice, versículo 27 yo les leo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El arca del pacto, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿hay que poner en un carruaje? No, siempre dice que hay que cargarlo. Sí o sí hay que cargar el arca. Cargar quiere decir obediencia. Pasa igual que la palabra que sale aquí. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque hay yugos que nos han cargado. Por ejemplo, yugo de la iglesia, o yugo de la familia, o yugo de mi trabajo. Esas cosas nosotros tenemos que saber cargarlo con coraje. No es un problema que pueda solucionar porque yo evite esa situación. Porque si no, como Jonás, vamos a estar perdidos con dificultades. Pero Dios quiere que nosotros vayamos a ese lugar con todo el coraje. Pasa igual que en la iglesia. Hay cruz que tenemos que cargarlo juntos. No tenemos que negar a esa cruz. Jesús solamente tenía la cruz. Y el resto todo fue prestado. Es igual que a nosotros. Ahora nosotros estamos usando prestado de las cosas de Dios. Lo que Dios me encargó a mí, lo único es la cruz. ¿Sabían? Vamos a buscar San Juan 19. San Juan capítulo 19. Jesús sí tenía algo que era de él. Versículo 17. Versículo 17 yo les voy a leer. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Versículo 17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Lo que es de Jesús solamente tenía su propia cruz. Pasa igual que a nosotros. Lo único que nos ha encargado, por ejemplo, la salud, los talentos, nuestra riqueza, todo esto es lo que Dios me prestó ahora. Y me lo dejó encargado. Y a través de eso hay cosas que nosotros tenemos que cargar. Eso sí o sí tenemos que cargarlo con la obediencia y así seguir a Jesús. Y así las israelitas pudieron dar vueltas de la ciudad de Jericó. Vamos a buscar a Josué capítulo 6. Busquemos Josué capítulo 6. Versículo 10. Esto también es una palabra muy importante. Josué 6, versículo 10, yo les voy a leer. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Dice que vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz. Y así tuvieron que dar vueltas de la ciudad de Jericó. Las israelitas, ¿cuántas vueltas han rotado la ciudad de Jericó? Es una pregunta bíblica. ¿Cuántas veces? 7 veces, ¿es correcto? 7 vueltas. No,
rotado 13 veces, porque hasta el sexto día solamente rotaba una vez cada día, y el séptimo día ha rotado 7 vueltas, o sea, en total 13. Pero para hacer guerra, obviamente tienen que crear más armas, o no sé, hay que tirar, que sea la piedra, o por ejemplo hay que subir a la ciudad, pero no hacía nada de eso. Pero Dios, ¿qué hizo? Dijo que no, así no. Dice que no gritaréis, no diréis nada, y solamente gritad cuando yo os diga que grite. Y solamente da vuelta cada día. Porque en el séptimo día hay que dar 7 vueltas. En el punto de vista de las israelitas, ellos no pudieron entender. Pero las israelitas estuvieron entrenados. Si es que estuviese en el desierto, ¿qué hubiese pasado? O habrán dicho, no, ¿por qué tengo que dar vueltas? No, que yo no quiero darme vueltas, sino yo prefiero hacer espadas. Pero las israelitas, a través del fracaso en el desierto, ellos pudieron aprender. Así es similar nuestra vida cristiana. Porque nosotros, estando al frente de Dios, si uno confía en su propia palabra y no confía en la palabra de Dios, obviamente uno solamente confiará a sí mismo. Sin embargo, cuando uno experimenta muchos errores y después de recibir la tribulación, Dios cambiará a esa persona como un hombre obediente a Dios. Esto es el testimonio de la iglesia y también el testimonio de cada uno de nosotros. Ahora tenemos que obedecer en la palabra de Dios. A pesar de que no lo entendamos, podemos ser personas que obedezcan a su palabra. Y así podemos obtener la victoria. Las israelitas silenciosamente han hecho ese trabajo. Es porque existe el tiempo de Dios. Hasta que pase ese tiempo de Dios, nosotros tenemos que seguir dando vueltas. O sea, no es enloquecer, no es dar vueltas. Esto quiere decir que cada día silenciosamente que tenga la obediencia es un aspecto tan hermoso de los cristianos salvos renacidos. Hemos aprendido acerca de la mansedumbre. Mansedumbre quiere decir que obedecer silenciosamente. Jesucristo también fue humilde y cargó el yugo de mansedumbre y así dio vueltas. Realmente con un corazón humilde tenemos que seguir avanzando a pesar de que sea muy difícil y lleno de tribulación. Hay que hacer una vida cristiana que dé vueltas a la ciudad. No hay que enloquecerse, sino solamente hay que darse las vueltas. Y así tiene que ser el aspecto de los cristianos que vivan, que lleven su vida cristiana silenciosamente. Y hasta ese momento nosotros siempre tenemos que obedecer hasta que llegue el tiempo adecuado. Tenemos que esperar, es paciencia. Y en ese momento Dios cambia. El primer milagro de Dios es la fiesta de vino, ¿no? Porque había dicho que hay que llenar el agua en el cántaro de vino. Y en 6 cántaros grandes ellos empezaron a llenar con agua. Ellos decían, ¿cómo ese agua que fue echada en el cántaro puede cambiarse en el vino? Porque antes de eso Jesús no había hecho ningún milagro. Pero a pesar de eso, esas personas llenaron el agua en el cántaro. ¿A qué se refiere el cántaro?
es nuestro aspecto, ¿no? O sea, nosotros, no sé, algunos parecen cántaros de cuerpo, pero ¿qué se refiere el agua? Es la palabra de Dios. Siempre cuando estemos llenando con agua y llevamos una vida de obediencia, ¿qué pasa con eso? Y cuando está lleno hasta el tope del cántaro, y así llevar el agua convierte en el vino. Así es nuestra vida también. Realmente cuando siempre estamos llenando la vida de la obediencia y llenamos las palabras en nosotros, cuando llega el tiempo, es que esa palabra aparece como historia o como obra. Y esa fe, esa obra de la fe que no se veía, ahora empiezo a verlo. Es por eso que nosotros, mientras que obedecemos, no hay que gritar y tampoco hay que dar voces. Y eso quiere decir que no tenemos que vivir quejándonos, sino siempre con agradecimiento. Por ejemplo, cuando a uno no le agrada algo, empieza a quejarse, ¿no? Pero ya no hagamos eso. Realmente hay muchas cosas que nosotros hemos recibido. Y también confío en Dios, que Dios está guiándome al camino correcto. Y sabe que en poco tiempo se derrumbará la ciudad de Jericó. Nosotros no podemos gritar de eso. Y esto es una lección muy importante. Es por eso que los cristianos, mientras que están obedeciendo silenciosamente, realmente con la paciencia, hay que llevar la vida cristiana. Así se va acercando todos los días y se manifiesta la gracia de Dios en nuestra vida. Vamos a buscar Josué capítulo 6. Hay un momento cuando Dios escogió. Josué capítulo 6. Versículo 15. Versículo 15 yo les voy a leer. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Por eso ha dado 6 vueltas y al séptimo día también dio 7 vueltas y ahí en el último momento tocó la trompeta. Es porque ya llegó el tiempo. Por eso cuando estemos llevando la vida cristiana así silenciosamente, hay que pensar que esa oportunidad dada por Dios. Y hay un momento cuando Dios hace conocer a nosotros. Y en ese momento tenemos que dar todo nuestro corazón y anhelo para seguir. Pasa igual que cuando estemos predicando a alguien. Sí o sí hay ese tiempo adecuado y nos ayuda a conocer ese tiempo. Y en ese momento tenemos que hacer todo lo posible para cumplir esa obra. También pasa igual que con el problema personal o también de la iglesia. Por eso mientras ese proceso, la ciudad de Jericó pudo caerse. Se ha cerrado fuertemente la ciudad de Jericó y no había nadie que entraba ni salía. El corazón duro de ellos pudo relajarse. Todo el problema que yo tenía en mi vida y también esos problemas que dudaba si se iba a solucionar, en ese momento cuando uno tiene la fe de creer, entonces se derrumba todo eso. Pero ¿saben qué es lo lamentable? Es que hay personas que no pueden ver eso y así se encuentran con el Señor. Puede haber muchos. Nosotros a través de la palabra tenemos que experimentar la misma cosa de la vida. O sea, no es decir solamente que la palabra de hoy fue muy buena o de escribirlo, sino realmente eso es lo que les gustó, tiene que cambiarlo a acto.
Por ejemplo, uno dice, yo hago esto y puedo tener victoria. Y también, como el Señor dijo, que realmente la tierra que yo pisare, ahí se extenderá mi tierra. Pero hay que vivir de esta forma también. Y en ese momento se extiende nuestro territorio. La tierra de Canaán es el lugar prometido por Dios. Y al final, Canaán pudo vencer totalmente la tierra de Canaán. Y como dijo a Israel, realmente le dio la promesa. Y todas las guerras que tenemos entre los cristianos está relacionado con la recompensa del cielo. Porque el Señor nos quiere dar algo mucho más grande. Y primero tenemos que recibir eso y encontrarnos con el Señor, ¿no? No deben solamente experimentar los fracasos o de las dificultades, sino como nos ha dado la esperanza, ahora podemos vivir según la palabra de Dios. Ahí se apareció el milagro de Dios. Y después de Jericó va a la ciudad de Ai para pelear. Pero en este momento vamos a ver Josué capítulo 7. Versículo 3. Capítulo 7, versículo 3. Yo les voy a leer. Y volviendo a Josué les dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Después de ganar la ciudad de Jericó, que era tremendo grande y que venció eso, pero después tuvieron que ir a la ciudad de Ai para vencerlos. Entonces ellos pensaron que solamente al subir 2,000, 3,000 soldados, entonces ya iba a ganar. Pero aquí podemos ver que nadie ha preguntado a Dios lo que tenía que hacer, porque si alguien hubiese preguntado a Dios, obviamente esa guerra estaba vencida. Pero ¿cómo fue el resultado? Versículo 5 dice, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desinfectó y vino a ser como agua. Realmente era una ciudad muy pequeña, pero han muerto 36 personas. Esto también nos da una lección muy importante. Después de vencer algo con la victoria, después de eso sí o sí puede llegar otra vez el fracaso. Eso hay que saber. Qué bueno sería si siempre tengamos la victoria. Pero quizás a veces nosotros fracasamos más, ¿no? Es importante la lección de la victoria, pero también es mucho más importante de conocer la razón de por qué uno ha sido fracasado. La ciudad de Ai era una ciudad pequeña, pero los 36 hombres han muerto. La primera razón es que nunca ha buscado a Dios y la segunda razón que no ha preguntado es por la soberbia. A pesar de que no pregunte a Dios, pensaron que podemos hacer entre nosotros nada más. Igual que nosotros, no solamente las cosas grandes, sino hasta las cosas más pequeñas quizás podemos caernos. Realmente el pecado está tan cerca de nosotros, pero que si no podemos controlar eso, obviamente podemos fracasar en nuestra vida cristiana. Por eso las israelitas, la razón que ellos nos preguntaron a Dios es porque tuvieron la soberbia y la experiencia de que no nos ayudará nada.
Por eso, la vida cristiana es que tenemos que ser fieles en las cosas más pequeñas. Hay algo que yo aprendí llevando la vida cristiana. Es que cuando uno no hace todo lo posible para hacer bien una cosa pequeña, obviamente no podrá hacer nada para lo grande. Porque hay algunas personas que cuando está relacionado con la iglesia o con su vida, o se piensa y considera como que las cosas pequeñas no es nada. Sin embargo, esas personas, esas cosas pequeñas se pueden reunirse para que sea una pieza grande. Vamos a buscar San Lucas 16. O sea, pequeño, pero no tan pequeño. San Lucas 16, busquemos. Versículo 10. 16, versículo 10. Yo les voy a leer. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que no en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Esto es la verdad. Yo también eso me pasó cuando iba a la empresa. Cuando entra alguien nuevo, vemos la reacción de esa persona nueva de dando algo pequeño, un trabajo pequeño, y así viendo cómo trata el trabajo pequeño podemos confiar en esa persona para dar algo más grande. Pero si uno es infiel a las cosas pequeñas, obviamente uno no puede encargar las cosas importantes y grandes en la empresa. Igual que nosotros, cada día nosotros tenemos que hacer todo lo posible para ser fieles en las cosas más pequeñas que Dios nos dio. Leer un capítulo al día, esto es algo muy pequeño. Si esto se hace hábito y cuando se entrena, después puede ser algo grande. Por ejemplo, orar a Dios es algo pequeño. No. Sin la oración no podemos hacer nada. Pero hay algunos que dicen así: ay, pero Dios, tú sabes todo mi corazón, ¿para qué voy a orar? Tú conoces todo mi corazón. A pesar de que yo no ore, tú sabes todo. No, no es así. Y Dios está mirando el anhelo de uno. Es que está mirando si realmente está confiando a Dios. Y esto es la razón de la oración. Es igual que el vapor sube sin que se note en el aire. Por eso cuando llega el tiempo, 100 gotas de agua baja de nuevo. Nuestra oración obviamente no se ve en nuestros ojos. Sin embargo, la oración de ustedes hasta ahora está subiendo. Y cuando llegue el tiempo, después bajará con la gracia. Y tenemos que aprender de esa fidelidad. Ese corazón de siempre querer obedecer a Dios, a pesar de que sean las cosas más pequeñas. A pesar de que sean las cosas más pequeñas, considerarlo como si fuera el trabajo más grande. Especialmente eso pasa con el pecado. Si uno acepta de los pecados pequeños, al final eso realmente crece. En Eclesiastés 10:1 en Eclesiastés 10:1 dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor a perfume de perfumista, hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Tenemos que hacer crecer de las cosas pequeñas hacia lo más grande que es para la obra del Señor, porque eso tiene que ser hábito y eso puede cambiar nuestra vida. Empecemos desde las cosas más pequeñas. Por eso las israelitas, por una cosa pequeña que es la ciudad de ahí, ellos entraron la soberbia. En versículo 10 dice que el que es fiel en lo muy poco. ¿Qué será lo poco? ¿Qué cosa hay poco?
Si vemos los versículos anteriores, está hablando acerca de las riquezas. O sea, si no sabe administrar la riqueza, tampoco puede hacer grandes obras. Por eso no hay que utilizar como quiera y si ni siquiera sabe utilizar el dinero que le fue dado, ¿cómo puede ser utilizado para las cosas más grandes? Eso también tenemos que hacer todo lo posible para administrar bien la riqueza. Vamos a ir a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. A través de ese fracaso hay que aprender algo muy importante. Versículo 6. Después de que esto pasó, versículo 6, yo les voy a leer. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Dice que han rasgado su ropa y después han puesto la ceniza en su cabeza. Y hasta que caiga la tarde, ellos se quedaron ahí. ¿Por qué? ¿Con quién? Con los ancianos, dice. ¿Eso qué quiere decir? Dice que ellos, quiere decir que estaba pensando de por qué hemos perdido en esta guerra. Esto es arrepentimiento. Dios, ¿por qué tuvo que morir 36 hombres en esta guerra? ¿Por qué hemos vencido la ciudad de Jericó, pero hay que es más pequeño que eso, hemos perdido? Ellos empezaron a pensar. Y yo pienso que esto es un pensamiento santo. Realmente lo más importante es que tenemos que pensar santamente. En la vida de ustedes ha pasado muchos incidentes, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada también seguro que les pasó algo. Por ejemplo, hace un mes, hace 2 meses, o más en el futuro también pasará con los incidentes. Pero en ese momento tenemos que pensar, ¿por qué pasó esto a mí? Pero si no hay ese proceso, entonces después, ¿qué va a pasar? Bueno, estoy viviendo mi vida y claro, me puede pasar a cualquiera así. Porque yo experimentando esta vida, pasando tiempo, sí o sí se va a solucionar como quiera. Que sea castigo o cualquier cosa, ya pues lo recibiré de Dios. Eso es una vida abandonada, ¿no? La vida que como sea. O sea, ni siquiera piensa en la vida, solamente vive y si como quiera y después recibe castigo, entonces lo castigo. Y si esto es sufrimiento, entonces lo acepta. Entonces, o sea, se endurece mucho su corazón. Nosotros tenemos que rasgar nuestra ropa y arrepentirnos ante Dios. Dios, ¿por qué tú me diste este problema? Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Hazme saber. Realmente tengo que tener el corazón de orar anhelosamente. Porque si uno no ora de eso, obviamente Dios no le enseñará. Pero en medio de la oración, Dios me hace saber. ¿Sabe cuál es mi problema? Es que uno no puede mirar bien sus propios defectos. Sí conoce bien el defecto de otros, pero solo de sí mismo no lo sabe. Es porque no tiene el ojo de ver a sí mismo. La manera es rasgar su ropa, o sea, quiere decir que arrepentirse. Y en ese momento cuando ora a Dios, ese momento Dios nos enseña. Porque si no, uno dice, no, yo no tengo muchos problemas, estoy viviendo bien. Así piensa. Pero obviamente, claro, sí, están viviendo bien. Pero tenemos que hacer mejor que ahora. Tenemos que hacer más grandes obras. Por eso tenemos que pensar ante Dios de por qué pasó esto. Tenemos que orar a Dios diciendo que revele eso. Vamos a ir a Salmos 19. Busquemos Salmos capítulo 19.
Versículo 2. Salmos 19, versículo 2, yo les voy a leer. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Los que pueden aplicar su vida en el versículo 12 realmente son muy preciosos porque ellos son los que entienden los errores. Los propios errores, o sea, no mira el error de otras personas, no está mirando sus propios errores. Señor, ¿yo qué tengo que arrepentirme? ¿Qué tengo que reflexionar? ¿Cuál será el problema en mi vida? ¿Por qué estas cosas pasan repetidamente? Hay algo que Dios quiere de mí. Dios hace comprender mis errores. Es por eso que Dios muestra a Josué. Vamos a buscar Josué. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es la razón de por qué perdió de la ciudad de Ai? Después Dios dio la respuesta de su oración porque él oró por mucho tiempo. Versículo 11, desde el versículo 11 al 12. Capítulo 7, versículo 11 a 12 dice así: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y ya lo han guardado entre sus enseres. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. Había un hombre acá que había robado un manto y ha escondido oro y plata en su tienda. Y dice que antes de que quite ese pecado no podrá vencer la guerra. Cuando uno ora a Dios, Dios que muestra es que ese pecado escondido que no había revelado a Dios, Dios revela ese pecado. Esto hay que sacarlo. Porque si no lo saca, uno no puede tener la victoria. Pasa igual que nosotros. Por ese pecado que no puede sacarlo de la vida, por eso siempre fracasamos. Y eso hay que dar, y eso Dios se hizo conocer a Josué a través de su oración. Que cómo ha pasado algo así. Y, o sea, Josué se dio cuenta. Y entonces después hacen el sorteo. Entonces empezaron a darse cuenta. Acá habrá pensado, ¿cómo puede sacar el nombre mío de estar tantas personas en Israel? Primero dice versículo 16 que fue escogido de Josué, o sea, de la tribu de donde él estaba, que es tribu de Judá. Y después de la tribu de Judá fue escogido la familia de los de Sera, también la familia de los de Sera por los varones, y fue tomado Zabdi. O sea, él al final fue escogido en el sorteo. Y en la Biblia dice que había escondido un manto y también 200 ciclos de plata y por un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Uno solamente conoce el pecado escondido. Mira las personas de alrededor y repítame, tienes pecado, ¿no? Eso hay que sacarlo para que uno pueda vencer una guerra espiritual. Pero cuando se endurece esto, si es que uno no batalla hasta sangrar,
fracasarán. Ni siquiera podrán hacer la guerra. Solamente viviendo así después se van a encontrar con Dios. Realmente será una vida tan lamentable. Hay que arrepentirse y también rasgar su corazón y así venir hacia el Señor. Después, ¿qué pasó con Acán? Fue muerto, apedreado. Por eso fue abandonado en la valla de Agor. Tenemos que botar nuestros pecados, porque si no, ¿qué va a pasar? Es que también será una pérdida de la iglesia. También puede salir perdiendo mi familia, o solamente por el pecado de Acán, 36 hombres tuvieron que morir. Por eso una persona no es algo pequeño, sino por una persona nada más tuvieron que perder en la guerra. Quiere decir que lo pequeño no es siempre lo pequeño. Por eso las israelitas, después de sacar ese pecado de Acán, otra vez subieron para pelear de nuevo. Capítulo 8, versículo 1. Josué, capítulo 8, versículo 1. Yo les voy a leer. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Dios, ¿cómo dice? Que no es 2,000, 3,000 personas, sino dice que hay que llevar a todas las personas. Quiere decir que hay que poner todo el corazón hasta una guerra pequeña. Pasa igual que en la iglesia. Si es que yo hago algo, si tengo algún servicio en la iglesia, tengo que hacer todo lo posible para hacerlo mejor. Y hay personas que no están a su alrededor y están dudando si tengo que poner mi pie de todo en el agua o no. O sea, uno empieza a pensar, pero obviamente Dios conoce todo esto. Por eso hasta las cosas más pequeñas, si es que uno sube y sube y así puede obtener la victoria. Igual que esto, poner todo el corazón para que pueda progresar en mi vida. Hay que hacer todo lo posible. Y así ellos pudieron vencer en la ciudad Ai. Por eso aquí las israelitas tuvieron una lección más grande. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? La guerra hay que terminar rápidamente. Ahora está en plena guerra Rusia y Ucrania. Pero se está siendo un poco más lento. O sea, pensaron Rusia que iba a terminar rápido esto, porque rápido hay que golpear a ellos y salir hacia adelante, pero como esto no les sale bien, pasaron 100 días y estamos imaginando que quizás esto puede seguir. Por eso Josué quiso terminar rápidamente la guerra. Y después de la guerra de Ai, preguntó él cuál es la siguiente ubicación. Quizás uno puede hacer así, pero él no hizo así. Josué capítulo 8, versículo 30, busquemos. Josué 8, versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. O sea, de repente él fue a monte Ebal con todo el pueblo. Más o menos son 20 millas para arriba de parte norte de la ciudad de Ai. O sea, estaba en plena guerra, pero de repente fue a Ebal y empezó a edificar un altar a Jehová y dio un sacrificio. Josué decidió eso. Pasa igual que con nosotros. Hay que escuchar bien. También es importante que nosotros peleemos todos los días en la guerra. Pero ¿qué es lo primero? Es que cuando yo experimente estos fracasos, especialmente cuando yo experimente fracasos, primero yo tengo que recuperar la relación con Dios.
No es importante la guerra, porque la guerra pertenece a Dios. Es importante que yo tengo que primero recuperar la relación de Dios. Pero este mandato es que es porque Dios dijo que después de pasar el río Jordán tenía que ir de frente a Monte Ebal. Versículo 31. Versículo 31 dice: como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27, versículo 4. Esto es el mandato de Dios. Versículo 4 y 5 yo les voy a leer. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Por eso cuando pasa el río Jordán tenía que primero subir a monte Ebal para edificar un altar y dar sacrificio a Dios. Pero los israelitas solamente estaban concentrados en la guerra. Pasa igual que a nosotros. Estamos llevando la vida cristiana, pero lo más importante es la recuperación con la relación de Dios. Dijo que hay que dar sacrificio y ofrenda de paz. Holocaustos, ¿qué quiere decir? Es que holocausto es el sacrificio que dará totalmente todo de mí a Dios. Y que esa ofrenda de paz es recuperar la relación con Dios, es ese sacrificio. Y eso, en otras palabras, está incluido la ofrenda del agradecimiento también. Y al momento de edificar un altar, dice que hay que edificar el altar con las piedras que nunca se ha utilizado o tocado por algún hombre. Y encima de eso hay que dar el sacrificio a Dios. Por eso Josué se acordó de esto. Primero tengo que ir al monte Ebal. Por eso la victoria que nos queda, primero tenemos que hacer guerra. Versículo 32. Josué capítulo 8. Josué capítulo 8, versículo 7 dice: Josué capítulo 8, versículo 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Ahí apuntó la palabra de Dios en la piedra. Esto se refiere a que nosotros grabemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Decidir la obediencia a Dios y tanto el sacrificio a Dios, tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Hay una palabra que ustedes tienen agarrado en su vida. Pasaron 10 años, 20 años recibiendo la salvación, 5 años. Pero no hay palabra. Tiene que haber un versículo que yo agarre cuando me entre dificultad en mi vida. Eso no sería un problema. Hay un versículo que tiene grabado en su corazón. Hay ese versículo que puede obtener fuerza del versículo que uno lo ha escogido. Tiene esos versículos que están clavados. Esos versículos me dan la fuerza en mi vida, pero hay esos versículos. También en versículo 33. Versículo 33.
podemos ver de que las personas se dividieron en dos partes, es que uno es en Ebal y otro es en Grishim. Y así hasta la montaña de Gerizim, monte Ebal y monte Gerizim. Y el arca del pacto justo estaba en medio de estos dos montes. Y después de esto, ¿ellos qué hicieron? Versículo 34 leamos juntos. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ellos empezaron a leer la palabra. Obviamente en ese tiempo no existió el micrófono, ¿no? O habrá existido un megáfono. No, sino en el valle ellos solamente estuvieron sentados entre esos dos montes. Pero Josué leyó la palabra de Dios y ellos habrán inclinado su oído. ¿De qué estará hablando ahora? ¿Qué cosa estará escrito en los mandamientos de Dios? Ellos escuchando esas palabras, con la palabra de Dios recibieron el consuelo. ¿Cómo? Se le hizo acordar la bendición y la maldición. Esto es el contenido de Deuteronomio 28, de que si obedece recibirá bendición y si desobedece habrá maldición. Esto es una verdad muy simple. También pasa igual que en nuestra vida cristiana. Y eso otra vez hay que grabarlo en nuestro corazón. Y eso es importante para nosotros. Es de recuperar la relación con Dios y grabar la palabra de Dios en mi corazón. Y si es necesario, hay que memorizar todos los versículos. Y también hay que inclinar su oído hacia la palabra de Dios y así escuchar. Es la palabra de la bendición y la maldición. Y esas palabras hay que grabarlo profundamente en el corazón de uno. ¿Por qué? Porque así uno puede vencer la guerra que les queda. Y por eso después de esto, Josué y su pueblo realmente pudieron conquistar a cada terreno. Mientras que Josué fue el líder. Pasa igual que la iglesia de ley. Y realmente Dios nos dio este terreno que yo os la he entregado. ¿Lo recibieron o no? Sí. Realmente alrededor de esta ubicación son como oro. Porque hay muchas almas perdidas, pero que son piedras preciosas. Y así tenemos que ir predicando a ellos para extender el terreno. Vayamos a la Primera Guerra, Segunda Guerra y sigamos con las guerras. Pero lo importante es que primero hay que dar el sacrificio a Dios. Personalmente, individualmente hay que dar holocausto a Dios. Hay que jurar a Dios de la obediencia. Y siempre tiene que dar la ofrenda de la paz a Dios. Hay que grabar la palabra en el corazón y en ese momento cuando escuchas bien atentamente la palabra de Dios, y así Dios sí o sí dará el terreno a nosotros. Así yo lo pienso. La iglesia de ley está muy ocupado, ¿sí o no? Por la construcción. También hay que preparar para la inauguración. Pero mientras que yo preparo esta palabra, yo pensé que iglesia de ley tendrá el corazón muy ocupado porque realmente esto es una guerra. Pero lo más importante que sería es el retiro de verano. Es retiro de verano y es muy importante que todos atiendan. Y ahí en ese momento hay que darse cuenta de qué es predicar el evangelio. Porque hay que poner en prioridad de predicar a las personas. El retiro de verano es donde vamos a predicar a las almas perdidas. Obviamente es importante la inauguración, hacer servicio en la iglesia, pero hay algo más importante que esto. De eso no tenemos que dudar. No hay que
revertir prioridades. Ahora estamos en momento de predicar para el retiro de verano, porque el resto de las cosas Dios controlará esto. Y con este corazón quiero que participen en el retiro de verano y vayamos juntos para dar sacrificio a Dios. ¿Saben cuánto es la venta de la iglesia de Ley, no? La iglesia de Corona son 100 personas. Si realmente estamos haciendo todo lo posible. Y siempre decimos iglesia de Corona 100. O sea, iglesia 100. Dice, pero también hay que gritar así la iglesia. O sea, si yo digo LA Church, ustedes dicen 200. Quiero escuchar la voz de ustedes. Realmente yo pienso que sí va a pasar esto bien. Por eso les felicito mucho. Y como la guerra que queda, quiero que todos tengan la victoria. Sé que están muy ocupados, pero tenemos que ir a Santana para dar el sacrificio. Vamos a terminar con la oración. Dios Padre, gracias. Con la sangre preciosa de la cruz nos has salvado. Sabemos que nos encontramos con muchas dificultades en nuestra vida. Pero tú dijiste que podemos obtener la victoria. Ayuda para que podamos seguir tú detrás más fervorosamente y más valiente. Queremos vivir una vida de la obediencia hacia tu palabra. A través de la iglesia de LA queremos guiar a muchas personas a tu palabra, Señor. Ayuda para que pueda ser llenado muchos espíritus en este lugar. Especialmente estamos esperando para el retiro de verano. Queremos predicar a muchas personas, Señor. Ayuda para que podamos unificar nuestros corazones para estar juntos. También el resto de ese tiempo te lo dejamos en tus manos. Para la inauguración, Señor, también conocemos que estarás con nosotros y te agradecemos tanto. Hemos orado en nombre de Jesucristo, que ha derramado su sangre por nosotros. Amén.